Don Jaime Peñafiel, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, señoras y señores. Cuéntenos cómo fue la figura de Fabiola, una mujer realmente conocida en España, siendo una mujer española que se casó con Balduino. Pero primero era totalmente desconocida, hasta el extremo de que el día que se anuncia el compromiso, por sorpresa, ni rumores había, y además incluso cuando se anuncia el compromiso con Balduino, esa misma semana, Parimar sacaba en portada una información de que Balduino ingresaba en un convento de trapenses. Balduino era una persona muy religiosa, Fabiola también, entonces nadie la conocía. Entonces en las redacciones la gente se preguntaba, ¿quién está Fabiola? Y mira por donde alguien recordaba que un periódico de Madrid, creo que fue el Ya, había publicado un suelto, un remitido, de un señor que decía no responsabilizarse de las deudas contraídas por su hijo don Jaime de Mora y Aragón. Entonces, todo el mundo dedujimos que se trataba de la hermana de Jaime de Aragón, que era una persona muy surrealista, muy divertido, era un friki totalmente, pero con mucha clase. Entonces, cuando se anuncia este compromiso, Franco inmediatamente utilizó ese compromiso, lo manipuló en su propio beneficio, como si fuese un reconocimiento de un país como Bélgica, que era un país, aunque era una monarquía, pero muy republicano. Es el país que, dado incluso su población, fue quien más miembros aportó a las brigadas internacionales, y además fue refugio de republicanos españoles en el exilio. Con lo cual, claro, ante una boda de esas características, invitados todos los jefes de Estado, incluido Franco, la gran expectación era a ver si iba a venir el dictador. No, pero Franco, que era muy malicioso, yo creo que quiso, con perdón, acojonarle. Franco anunció que iba a asistir. Inmediatamente, claro, se movilizó todo diplomáticamente, la corte, el gobierno, a ver cómo podían parar el tema ese. Claro, no podían prohibirle la presencia, era el jefe de Estado del país, de la novia. Y Franco, que no iba a ir, porque Franco no salió nunca de España, lo más lejos que fue a Portugal. Y creo que no llegó ni a Lisboa. Salvo el viaje a Andaya, ¿no? Andaya. Eso fue la gran salida del extranjero. Él llegó a tener preparado un avión, incluso en el aeropuerto de Barajas, un avión de Iberia preparado para viajar a Bruselas. Entonces, hasta que no se hizo oficialmente quién le iba a representar, que era los marqueses de Villaverde, todos los dictadores siempre se hacen representar por sus hijos. Ellos muchas veces no acuden. La gente respiró. Entonces, Franco, como digo, utilizó aquello, el reconocimiento, puso todo el gobierno, y además la censura de la prensa exigió que la gente se volcara con esa boda como reconocimiento de Bélgica, un país tan democrático y tan importante, de la dictadura. Pero vamos, todos creían que iba a ir porque hasta tenía un avión preparado en todo momento. Sí, un avión de Iberia, para tenerlo listo por si salía para allá. No, sí, se dijo la hora en que Franco iba a ir para llegar a la catedral de Santa Gúdula. Ya, en entrar a Franco, hubiera habido manifestaciones, claro, creo que Fabiola suplicaba que no le estropearan el día más feliz de su vida, porque se hubiera estropeado de sí, quizás no se hubiera podido celebrar, la gente se hubiera echado a la calle contra Franco y Franco no hubiera podido ir, pero Franco no pensaba ir. Pero es que había otro personaje también muy curioso, que era Jaime de Mora y Aragón, el famoso del comunicado de su padre. Entonces hacía tales barrabasadas que el día que también se anuncia el compromiso, era un gran pianista, compuso un vals, el bar a Fabiola, que tocaba en un cabaret que había en la Avenida América. Entonces todas las noches a las 12 salía, se ponía un frac, se ponía unos guantes blancos y tocaba el bar Fabiola, dedicado a la primera emigrante española en Bélgica. Decía, entonces, claro, Fabiola también se aterró de que su hermano acudiera a la boda, porque se había puesto de acuerdo con unos periodistas de Parimar, porque pensaba acudir a la catedral de Santa Gúdula en elefante. Entonces, claro, Fabiola habló con Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, para que la policía le impidiera la salida. Eso fue un atropello que hoy no se hubiera permitido. El gobierno belga le pidió al gobierno español que, como era una dictadura donde había cometido muchos atropellos contra los derechos humanos, uno más no importaba. Ellos no podían prohibir la entrada al hermano de la futura reina. Pues país democrático. Entonces dijeron, ustedes impidan en la salida. Dicho y hecho. Entonces ahí se presentó Jaime de Mora y Aragón al aeropuerto y le dijeron, don Jaime de Mora, lamentamos mucho, pero hay orden de no dejarle salir. ¿Cómo? Soy el hermano de la reina, usted no puede salir. Y no salió. Entonces, doña Carmen fue la encargada de comprar el regalo de boda, el regalo del pueblo español. Entonces fue muy polémico. Creó una cantidad de problemas, lo que pasa es que la censura aquí, por estar doña Carmen por medio, le echó tierra encima.
Yo estuve en la presentación del regalo, que fue una corona de esmeraldas y rubíes. Una corona de plata antigua, toda engarzada con piedras preciosas. Que no era ni de plata. Bueno, y resultó que era lo que dijeron que era. Las esmeraldas y los rubíes tampoco eran tales. Entonces, la historia... Pero vamos a ver, no eran tales desde cuándo, porque vamos a ver, esa joya la compra doña Carmen Polo. No se sabe dónde la adquirió. Hay quien dice que la sacó de un convento donde estaba depositada, y había versiones que las monjitas durante la época del hambre, y de acuerdo con un joyero, habían ido suplantando las piedras, habían comido las piedras. Las piedras preciosas por cristales de colores. Eso es una versión. Otra, que fue un anticuario, quien tenía esta corona y se la vendió a doña Carmen. Y otro, que fue el joyero Aldao, que era el joyero de doña Carmen, que le vendió la corona, y que doña Carmen fue la que sustituyó todas las piedras. Todo era lo que se decía. Yo me acuerdo que en la noche que se la puso ella, que fue la víspera de su boda, en la cena baile, en el Palacio de Adequen, en Bruselas, de pronto alguien, estaba yo presente ahí, porque yo estuve invitado a esta cena como periodista, alguien de pronto dijo: coño, si esa corona es falsa. Pero, la conmoción. ¿Pero qué pasa? ¿Que se identificaba a simple vista que era falsa? ¿Tan chapucera era la obra? Era de esas que un niño puede dibujar. Es una corona de esas. Piedras por el suelo o algo. Claro, se descolgaba las piedras. Se fotografió mucho por todos los sitios. De la corona no se supo jamás. Ni Fabiola la ha vuelto a lucir. La lució en una ocasión, eso sí, ¿no? Esa noche, la noche que se supo y se descubrió que la corona era falsa. Entonces, claro, era doña Carmen la que estaba por medio, se compró, claro, con dinero del Estado, porque era el regalo del pueblo español. Entonces, Fabiola, que fue una persona, era un matrimonio, yo creo que eran los últimos reyes católicos, porque los nuestros ya no son, España ya no es un país católico, no es confesional, mejor dicho, pero tanto Fabiola como Balduino fueron los últimos reyes católicos, y la reina Fabiola ha sido la última reina católica de este mundo. Entonces, ellos, que eran como un matrimonio espiritual y material, pero al mismo tiempo querían tener descendencia. La pobre Fabiola, aunque descendía de una familia muy prolífera, tenía 6 o 7 hermanos y cada hermano tenía 6 o 7 hijos, ella tuvo 4 o 5 abortos, no pudo darle un hijo, que fue su amargura. Y Balduino cometió algo que, en la época en que vivimos, no se toleraría ni siquiera en Bélgica. Balduino era muy querido por los belgas, muy respetado por el gobierno, y de pronto había que firmar la ley del divorcio. Entonces Balduino se negó. Se negó a firmar la ley del divorcio. Y entonces, de pronto, claro, lo hizo mal porque tenía que haber abdicado, aunque sea temporalmente, pero el gobierno prefirió mirar para otro sitio. Balduino y Fabiola se pasaron 2 días en oración en la capilla mientras se tramitaba la ley del divorcio, de la ley del aborto, y él no lo firmó. Y entonces, si el rey no sanciona la ley, ¿no la firma? Pues fíjate, no la firmó. ¿Y entonces cómo entra en vigor esa ley? Pues entró en vigor. Entró en vigor. Fíjate, fue un respeto quizás excesivo. Yo creo que debió haberse exigido una renuncia temporal en su hermano, en su primo, en su hermano, bueno, en su propio hermano, el que después sería el rey Alberto de los belgas. Pero no renunció ni abdicó durante esos días y se promulgó la ley. ¿Estaba firmada por el rey? No estaba firmada por el Balduino, que era el jefe del Estado. Es que más que rey, es el jefe del Estado. El rey es una cosa accidental. Bueno, entonces aquello me creó un problema enorme entre los belgas. Bueno, después Balduino, que era un santo varón en todos los aspectos, amaba mucho a España y se compró una villa en Motril, la provincia de Granada, que es donde murió. Y en la época en que Fabiola y Balduino están casados, tienen un hermano suyo que es el príncipe de Lieja, que se casa quizás con la princesa más bella que ha habido en la historia, que fue Paola, la princesa que vino del sol, a uno de los países más tristes y aburridos del mundo, que es Bélgica. Y Fabiola fue una persona, bueno, lo de Lady Di, eso nada, eso fue Santa Teresa de Jesús. Quizás fue un matrimonio donde compitieron en mutuas infidelidades.
Paola incluso estuvo liada con Adamo, que le compuso una famosa canción. Estuvo liada también con un periodista de Parimat, Conde de Mont. Parece ser que el último hijo no es del matrimonio, pero al mismo tiempo Alberto, hace 3 años, el día de Nochebuena, la noche del mensaje, también que tener, de pronto a la gente pierde un poco el norte, ¿no? En propio mensaje, de pronto, a los belgas se les quedó el pavo desde el plato a la boca cuando el rey dijo, bueno, tengo que reconocer que tengo una hija fuera de mi matrimonio. Una hija que había nacido también de aquellos amores con una condesa. Esto lo dijo el mensaje de Navidad. Ese día. No, la gente en las cenas tenía de qué hablar. No, son ganas de impactar al auditorio. Entonces, esto fue trending topic. Menos mal que es aburrido Bélgica, ¿eh? Sí, eso que es aburrido. Una hija Oscuro y aburrido. ¿Se ha divertido? que hace unos meses ha llevado a su padre a los tribunales porque quiere un reconocimiento oficial. No solamente de boquilla, sino entonces le ha llevado a los tribunales para el reconocimiento. Entonces, cuando ocurre todo esto, y está en matrimonio, Fabiola y Balduino, llega un momento que el matrimonio estuvo a punto de divorciarse, y Fabiola, que era muy intransigente, era muy católica, muy apostólica, muy romana, muy moralmente muy estricta, incluso obligaron a separarse al matrimonio. Vivió separado durante un tiempo porque no aceptaban que este matrimonio, que eran los futuros herederos, claro, figuraba en el número 1 en la lista de sucesión al trono. Entonces Balduino prohijó a su sobrino, que hoy es rey Felipe, pero lo colocó como sucesor suyo, pero in pectore. Hasta el extremo de que cuando muere en Motril, la línea de sucesión al trono, en primer lugar lo figuraba su hermano, el príncipe Alberto, y Felipe era el segundo, como hijo de su padre. Pero ¿qué ocurre? Que el rey Alberto da un golpe de estado contra su propio hijo, y cuando viene el jefe de gobierno a recoger el cadáver junto con el príncipe de Lieja a Motril, en el trayecto desde el aeródromo de Armilla hasta Motril, en el coche, le dice, bueno, yo soy ya el rey de Bélgica. Dice, no, el rey vamos a proclamar rey a su hijo Felipe. Dice, no. Mire la lista de sucesión al trono, ¿quién figura como heredero? Entonces él obligó al gobierno a reconocerle como rey. Cosa que sorprendió a todo el país, porque el país estaba seguro de que Felipe iba a ser el heredero de su tío, de Balduino. Han tenido que pasar unos años y la renuncia de la abdicación de Felipe, de Alberto, para que su hijo fuera rey. Lo que pasa es que con Fabiola pasó una cosa que le puede pasar ahora a mi amigo Alfonso, el viudo de la duquesa de Alba. Cuando tú tienes que marcharte de un sitio, cuando muere Balduino, Fabiola no se va de Lequén, se queda viviendo en el Palacio de Lequén y tienen que echarla. De ese tema queremos hablar. ¿Qué es lo que pasa con la muerte de Balduino con Fabiola? Pero será enseguida. Hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Nos acompaña Jaime Peñafiel hablando de la figura de Fabiola de Bélgica. Volver a casa. Para mí no hay nada mejor en el mundo. La superación tiene muchas caras. Y la de Juan es una de ellas. Gracias a ti y a todos nuestros clientes, apoyamos a Juan en su lucha contra el cáncer. Porque tú haces una gran obra social. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. ¿Y los piratas? Papá, ¿qué 3 cosas de menos de 20 euros te llevarías a una isla desierta? En Navidad somos los reyes de las indirectas. El Corte Inglés. Dicen que todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. No solo hay pim, pam, pum en nuestro nuevo ciclo de cine western. Seremos felices, Lee. Nada nos lo impedirá.
Aunque ya sabemos que lo mejor siguen siendo los tiros, explosiones y peleas del salvaje oeste americano. Se nota la diferencia. Disfruten las tardes de vaqueros de lunes a viernes en Intereconomía Televisión. Hola, hoy la cosa va de lavadoras, uno de los electrodomésticos que más energía necesita. Claro, muchos de vosotros pensaréis, con tantas vueltas, y sí, es evidente que el tambor rodando consume, pero el 80% de la energía se utiliza para calentar el agua. Así, a no ser que vengáis de una guerra de barro, lavad la ropa a 30 grados máximo. Además, seleccionar bien el programa. No es lo mismo lavar unos trapos sucios que una camiseta de uso diario. No le deis más vueltas y cada vez que lavéis, pensar en el medio ambiente y en vuestro bolsillo. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Vaya, vaya. Esta Navidad Movistar te da más. Regálate Fusión Televisión con 100 megas de fibra, más de 80 canales y servicio de grabaciones. Y además este Samsung por solo 5 euros al mes. Esta Navidad ven a Movistar. Una cosa, si la vida es como una serie, por decirte algo, ¿tú cuál crees que sería la nuestra? ¿Y qué temporada? En Navidad somos los reyes de las indirectas. El Corte Inglés. ¿Y los piratas? Papá, ¿qué 3 cosas de menos de 20 euros te llevarías a una isla desierta? En Navidad somos los reyes de las indirectas. El Corte Inglés. En El Gato al Agua nos acompaña Jaime Peñafiel. Con él estamos recordando la figura de Fabiola de Bélgica. ¿Qué fue de ella? De los belgas. Fabiola de los belgas, rey de los belgas, Sí, efectivamente. rey de los belgas, sí. A la muerte de Balduino, ¿ella qué tipo de vida llevó? Esto siempre ocurre. Cuando las cosas se terminan, es decir, tú tienes que marcharte. Hay una anécdota que viene a colación. Cuando se muere Franco, don Juan Carlos, que es fundamentalmente bueno, sin esfuerzo, y estaba emocionado, después del funeral le dice a doña Carmen que se quede en el Palacio del Pardo, como que esa es su casa, y que no se preocupe. Y pasaron las semanas, los días, los meses, y la señora no se marchaba de allí. Tenía incluso la guardia del generalísimo, se levantaba el guión y la bandera todos los días a la hora de la oración. Bueno, y nada, y al final hubo que decirle que se marchara. Yo estuve el día que salió, yo además salió llorando porque ella pensaba que aquello era su casa, había sido su casa casi durante 40 años. Cuando Fabiola muere Balduino, Fabiola, el Palacio Real de Alequén es el Palacio Real. Y claro, inmediatamente se nombra que reina o rey Alberto y la consorte es Paola. Y pronto, durante un tiempo muy largo, había 2 reinas viviendo bajo el mismo techo. Lo que se llama, ciertos problemas. Cuando además no se querían mucho entre ellas, porque Paola no perdonaba a Fabiola la humillación de que había sido objeto en la época en la que ella era una esposa infiel. Y un momento que, aprovechando que Fabiola hizo un viaje a Madrid para visitar a sus hermanos, le hicieron una mudanza, le trasladaron todo y lo trasladaron a lo que llaman allí el Palacio de las Viudas. Entonces, esta colación también cuando dio Alfonso X. Alfonso X, que sigue viviendo en el Palacio de las Dueñas, yo le he aconsejado que el día 15 es el funeral, que se marche, porque si no al final le van a echar. Ya el nuevo duque de Alba ha dicho que va a cerrar las Dueñas. Es una invitación a decir que te tienes que marchar. Entonces, cuando tú terminas un trabajo, pero J también le ha pasado bien, tú te vas de director de un periódico y no te puedes quedar al mismo tiempo en el periódico. Tú te separas de tu mujer y no te puedes quedar también al mismo tiempo manteniendo una relación. Cuando las cosas se terminan, se terminan. Y Fabiola siguió allí, como Alfonso X sigue viviendo en Dueñas, me imagino que a partir del día 15 ya no volverá. Y entonces, esa es la historia que le pasó a la pobre Fabiola. Fabiola, tú has dicho que era muy querida. No era exactamente muy querida.
Los belgas son muy especiales, muy especiales. Ha habido veces en las que ella ha sido humillada, ha llegado a ser incluso en una recepción real, ha dado una cacerolada. O sea que algo bueno, pues la imagen que había trascendido de ella es que era una reina muy querida por sus súbditos, ¿no? O es lo que se dice siempre para cumplir el expediente. Es lo que se dice, pero hay que decir la verdad de todo. Entonces, había un problema con ella enorme, porque parece ser que ella había intentado un tema de impuestos. Hoy ha demostrado que es generosa porque ha dejado toda su fortuna a los pobres. Pero en un país tan serio como Bélgica, hombre, que se intentara no pagar los impuestos que te correspondían a los derechos sucesorios con la fortuna de Balduino, que era importante, porque la familia real belga es una familia muy rica, de posesiones en el Congo y demás. Y entonces hubo muchos problemas. Y entonces ella, en una recepción con una serie de colaboradores, hizo una cacerolada en uno de los salones del Palacio Real delante del propio rey. Es decir, había problemas con Fabiola, había muchos problemas a veces. Eso no quiere decir de mérito de ella. Ella ha sido una gran reina, ha sido una magnífica consorte, ha sido el soporte de Balduino, que era también un hombre bondadoso, y fue hasta un buen soberano, aguantando un país muy difícil, porque no es un país como tal país. Por eso nadie dice el rey de Bélgica, sino de los belgas. Los belgas son cada uno de sus sitios. Aquí en España estamos siempre preocupados, pero en Bélgica mucho peor que España en todos sitios. Flamencos, balones, bruselenses, una minoría alemana. La minoría alemana. Es un país muy complicado. Y Balduino mantuvo, era eso parecido un poco a Tito, que mantuvo el equilibrio entre todos ellos. Pues bueno, mañana queda instalada la capilla ardiente en el Palacio Real de Bruselas. Y después será un funeral de Estado. Y el funeral de Estado será el viernes. Y yo, la pregunta que yo hago, ¿quién representará a España? A España. Primero, porque es española. Segundo, porque es una reina de una monarquía. O sea, ¿podría acudir el propio rey Felipe VI? Yo creo que utilizará a Juan Carlos y a Sofía. ¿Podría ir Juan Carlos y Sofía? No, Juan Carlos o Sofía. Oh. No, y no. Bueno, está bien. Y la fino aquí, ¿eh? Una u otro. Para eso están las conjunciones. Maestro, sí, entonces ves descartado a Pedro Rach. El fiscal lo ves descartado para este. El abogado defensor de Cristina. Por eso te digo. Sí, ¿qué te ha parecido la petición fiscal? Yo creo que eso no se mantiene. Eso yo creo que la van a sentar en el banquillo porque hay una discriminación con respecto a la mujer de Torres brutal. Lo que puede decir es que Cristina no sabía absolutamente nada. ¿Cómo que no? Sin Cristina él no hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Él era el marido de la infanta. Y hacía su negocio respaldado por la infanta, porque la infanta iba a los sitios donde sabía que su presencia tenía un peso específico, como cuando vino aquí a Alcalá a ver la cabalgata de Reyes, en el balcón del ayuntamiento le daban 200.000 euros, pero tenía que venir ella y los niños. Es decir, si no, no había esos 200.000 euros. Es decir, por tanto, ella no es inocente, ella es partícipe, beneficiaria y cómplice. Pero el fiscal es el único fiscal en el mundo que se ha convertido en defensor. De una persona que tiene que... Ahora, yo creo que si él le condena a lo que le piden, no solamente se tiene ella que renunciar, sino ella se tiene que divorciar. Pero veremos ya qué decisión toma el juez, que es de quien depende en todo caso. Y qué decisión también toma su hermano.